En resumen, de nuevo, entonces nuestro estimador bayesiano lo escribimos así de manera adrede. Mire que yo puedo ir esto y sobre esto, más alfa sobre esto. Y luego con este par de cantidades, si usted se fija bien, esta cantidad, si yo la llamo W, esto sería 1 menos W. Es decir, yo puedo escribir el estimador bayesiano como un W por esta cosa, más 1 menos W por esta otra. Reitero, entonces pude escribir el estimador bayesiano como un promedio ponderado entre la media muestral, o sea, la media de la muestra, y la media de la distribución a priori. Aquí está el W. Es decir, en este caso, el estimador bayesiano es un promedio ponderado entre la media muestral y la media de distribución a priori. Entonces, pero otra cosa que quiero resaltar interesante aquí es que fíjense que la a priori era una beta, y en este caso la posteriori también me dio una beta. Hay situaciones en las cuales eso suele suceder, es decir, que una a priori me condiciona cómo puede ser la posteriori. Entonces, si eso es así, lo único que resta es, si uno logra cumplir esa propiedad, en algunos casos, entonces se puede facilitar aún más el tema del cálculo de los estimadores bayesianos. Pero para eso es necesario que definamos de manera muy formal qué significará tener ese tipo de propiedad. Es decir, que la distribución a priori coincida con la posteriori. Entonces, vamos a trabajar sobre esa definición. Vamos a suponer que usted tiene una familia de distribuciones de probabilidad indexadas por un parámetro teta. Por ejemplo, la familia de distribuciones Bernoulli, que está indexada por P, la familia de distribuciones normales, que está indexada por mi por sigma cuadrado, la familia de distribuciones exponenciales, que está indexada por el parámetro lambda, etcétera, etcétera. Una clase pi de distribuciones a priori, es decir, yo voy a coger en una clase todas las distribuciones a priori asociadas a esa muestra o a ese parámetro. Vamos a decir que esta familia de distribuciones a priori es una familia conjugada. Para esa familia de distribuciones de probabilidad, te repito, usted considera la familia de distribuciones de probabilidad, digamos, las exponenciales con parámetro lambda. Y luego define una familia de distribuciones a priori asociadas a ese parámetro lambda. Una familia. Es decir, lambda representa el parámetro de la exponencial, que es inverso a la media, y yo defino una familia de distribuciones a priori para ese lambda. Por ejemplo, como lambda es positivo, yo podría definir que la familia de distribuciones a priori es, por ejemplo, una gamma. Entonces en pi estaría toda la familia de distribuciones gamma, ¿listo? Asociadas a ese parámetro. Entonces, vamos a decir que esa familia es una familia conjugada para estas exponenciales si la posteriori está aquí, en pi. Es decir, si la posteriori pertenece a pi, sin importar el tipo de muestra que usted tenga. Es decir, de nuevo, si yo supongo que la familia de distribuciones de probabilidad indexadas por lambda, por ejemplo, es exponencial, es una exponencial con parámetro teta, y defino pi como la familia de distribuciones gamma, por decir cualquier ejemplo, entonces vamos a decir que esas distribuciones gamma es una familia conjugada para las exponenciales si la posterior es una gamma. Eso es básicamente lo que estamos viendo ahí. Entonces, en el ejemplo anterior, eso fue lo que pasó. Fíjense, miren. Yo puedo tomar la familia de distribuciones de probabilidad Bernoullis, indexadas por este parámetro P. Y puedo considerar pi mayúscula, como la familia de todas las distribuciones beta, de todas las betas están metidas ahí. Fíjense que la posterior, la distribución posterior de P dado Y es una beta. Por lo tanto, como la posterior también es una beta, es decir, pertenece a la familia de distribuciones beta, entonces vamos a decir que la distribución beta es una familia conjugada para la Bernoulli. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Por ejemplo, la familia conjugada de la binomial o la Bernoulli en este caso, de la binomial sería la beta. Es decir, que la familia conjugada de la binomial es la beta. En otras palabras, nosotros podemos generalizar este resultado y decir que cuando la distribución posterior pertenece a la misma familia de la a priori, esa familia es la familia conjugada de la distribución de probabilidad original. Otro ejemplo, vamos a suponer que X se distribuye como una normal teta sigma cuadrado, y vamos a suponer que teta tiene una distribución a priori que también es normal, mu tau cuadrado,
donde mu, sigma cuadrado y tau cuadrado van a ser conocidos. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces lo que me piden es cómo hallaríamos un estimador bayesiano para teta. Fíjense que aquí tengo una muestra de tamaño 1. Entonces, ¿qué tengo del enunciado? Del enunciado tengo que x se distribuye normal teta dado sigma cuadrado. Es decir, si teta tiene una distribución a priori con parámetros conocidos, para un valor fijo de teta yo observo esta x. Esta x sería x dado teta. Entonces la distribución de x dado teta sería la típica normal, fíjense aquí está, con parámetros teta y sigma cuadrado. Y la distribución a priori de teta es una normal mu tau cuadrado, miren aquí está. Media mu y varianza tau cuadrado. Aquí hay que tener cuidado, porque aquí teta, yo sé que a muchos bayesianos no les gusta que yo diga esto, teta es una variable aleatoria, pero no, ellos no lo ven así, pero bueno, para mí es una variable que tiene esta distribución, y aquí tenemos la distribución original. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hallar la conjunta entre x y teta, y luego integrar con respecto a teta para obtener la posterior de teta dado x y mirar cuál es la media de esa posterior. La expresión para esa conjunta entonces estará dada por esto. Multiplicamos esta es la a priori de teta dado mu, perdón, de teta, que es una normal mu tau cuadrado, y esta es la condicional de x dado teta, que es una normal teta sigma cuadrado. Fíjense que esto se puede multiplicar acá y estos exponentes se pueden agrupar de esta manera. Ahora vamos a mirar esta expresión. Si ustedes se fijan acá, esto es x menos teta cuadrado sobre sigma cuadrado y esto es teta menos mu cuadrado sobre tau cuadrado. Entonces voy a sacar esta expresión, que es la que ustedes ven aquí. Muy bien. Esto sería, aquí está menos 1 sobre sigma cuadrado por x menos teta al cuadrado y 1 sobre 2 tau cuadrado por teta menos mu cuadrado. Aquí, álgebra, ¿cierto? Truquinis de álgebra. Yo puedo separar todas estas cosas, es decir, lo que finalmente quiero es deducir una expresión. Recuerden que lo que yo tengo que hacer aquí es integrar después respecto a quién. Respecto a teta. Entonces, si quiero integrar respecto a teta, voy a escribir esto en una expresión que dependa de teta para poder integrarla y lo demás que me quede va a ser la marginal de x, en este caso. Entonces, si usted desarrolla estos cuadrados, va a obtener esta expresión que está aquí. Ahora, fíjense que esta expresión, si yo saco menos un medio de aquí, me queda teta cuadrado, menos 2 teta por esto, más esto que está acá. Y lo que voy a hacer es completar este cuadrado. O sea, este teta cuadrado menos 2 teta por esto, más, ¿cómo es que se completa el cuadrado? Te recuerde que saca la raíz cuadrada. Lo que está aquí sería el doble producto entre este y este. Entonces, bueno, se hace truquini ahí. Ustedes lo van a demostrar como un ejercicio que esta expresión se puede escribir así. Voy a sacar esto de factor común. Voy a sacar de factor común menos un medio por este mamarracho para que me quede teta cuadrado más 2 veces, menos 2 veces teta, esto sobre esto, más lo que me quede aquí. Y lo que puedo hacer es completar ese cuadrado. Ustedes, es un ejercicio de álgebra, no es muy difícil, es levemente tedioso. Ustedes van a encontrar que esta expresión, esto mismo, se puede expresar así. Menos un medio por esto, que multiplica teta menos esta cantidad al cuadrado, menos esta cantidad. Entonces, si se fijan, esto que usted ve aquí tiene la forma de una normal. De esta manera usted obtiene esto. Vamos a integrar. Entonces voy a integrar todo este mamarracho. Entonces me queda esta expresión, que es la misma que está acá, fíjense, es esta misma, no ha cambiado. Este exponencial, todo este exponente lo voy a cambiar por todo esto. Entonces tienen esto y esto. Y esto es con respecto a teta. Recuerden que teta es un parámetro, es un real, porque es la media de la distribución, ¿cierto? Entonces la integral va de menos infinito a infinito. Pero si ustedes se fijan, esto es una constante que no depende de teta. Entonces este exponencial, que quedaría e a la menos un medio por esto, sale de la integral, y me queda esto que está aquí. Ahora, esto que usted ve aquí, esto es 1 sobre sigma cuadrado, ¿ah? Y este sería la media, llámela mu estrella. Teta menos mu estrella al cuadrado, e a la menos un medio sobre sigma cuadrado, esto sería 1 sobre sigma cuadrado. Entonces, si yo necesito que esto sea sigma, ¿qué debe aparecer acá para que esto se vuelva una normal? La raíz de sigma. Entonces, fíjense que esto es 1 sobre sigma cuadrado.
Entonces sigma cuadrado sería tau 2 sigma 2 sobre esto, sobre la suma. Ahí está. Entonces multiplico, abajo divido por esto y multiplico por esto. Entonces esta expresión me va a salir de la integral, ¿cierto? Aquí está. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan acá, mire, sigma tau. Entonces ya tengo sigma tau. Lo que necesito es multiplicar arriba y abajo por tau 2 más sigma 2 en raíz. Entonces eso es lo que hago acá. Entonces me queda esta expresión que ustedes ven aquí y me queda todo esto. Y esto es la forma de una normal, que tiene esta media y esta varianza. Entonces esta integral vale 1. Así que me queda que la marginal de x, porque no hay muestra, es una x, es una normal que tiene media mu y que tiene varianza tau 2 más sigma 2. Hasta ahí no hay lío. ¿Qué debo hacer posterior? Perdón, entonces ahora lo que debo hacer es dividir esto, toda esta expresión, este exponencial de esto, dividirlo en esta marginal. La distribución incondicional, así se llamaría esta, de x. Mire que aquí x ya no es x dado teta, sino es x se distribuye como una normal mu, tau 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La posterior. Entonces, ¿cómo se obtiene la posterior? Tomo toda esta expresión que ustedes ven aquí, toda esta, y la voy a dividir por esta. ¿Ok? Y esa expresión me da esto. Es muy fácil de verificar. Esa es la forma más simple, ¿cierto? Mire, aquí está. Cuando ya hago el truco, está aquí. ¿Y esto qué es? También es una normal que tiene esta media y que tiene esta varianza. Por lo tanto, ¿cuál sería la esperanza condicional de teta dado x? Si esto es una normal, es su media, y su media es justamente esto, ahí está. O sea, su estimador bayesiano es este, es la media de esta distribución, que es esto que usted ve aquí. O sea, teta b es esto, pero de nuevo, yo puedo dividir esto, separarlo. Tau 2 sobre tau 2 más sigma 2 por x, más sigma 2 sobre tau 2 más sigma 2 por mu. Y de nuevo, esta x, como la muestra es de tamaño 1, esta x representa la media muestral de la muestra, que es una media, que es 1. Y esta representa la media de la distribución posterior, de la a priori, perdón. Mire, la distribución a priori es una normal con media mu y varianza tau 2. Esta es la media de la a priori. Y esta x representaría la media de la muestra, pues que la muestra es tamaño 1, por eso es x. Por lo tanto, también se verifica, en este caso, que el estimador bayesiano, en este caso, es un promedio ponderado entre la media de la muestra, que la muestra es de tamaño 1, entonces la media es x, y la media de la a priori. En este caso, la media de la a priori es la media de una normal mu tau cuadrado. O sea, también se verifica. Y también verificamos que la familia conjugada de la normal es la normal. ¿Cómo así? Miren, la distribución original de sus datos proviene de una normal. Y la familia de distribuciones a priori son normales. Y mire que la posterior también me dio normal. Entonces la familia conjugada de la normal va a ser la normal. Es decir, si eliges una a priori normal para una normal, la posterior te va a dar normal. Eso es muy bueno. La pregunta es, ¿esto se seguirá cumpliendo en todos los casos? Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una muestra pero de una Poisson con parámetro lambda y que ya asumimos que lambda tiene una a priori que es gamma. Me piden de nuevo el estimador bayesiano para lambda. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Tenemos la distribución a priori que es una gamma, están parámetros alfa y beta conocidos, y vamos a llamar y la suma de los xy. ¿Por qué hacemos esto así? Porque ya sabemos que la Poisson tiene propiedades reproductivas. Si yo sumo Poissons independientes, eso me da Poisson. Entonces, si sumo esta y, eso lo que hace es facilitarme la expresión para la conjunta de la muestra. Recuerden que la conjunta de la muestra es una productoria, entonces para no entrar en el detalle. Por lo tanto, y se distribuye como una Poisson n lambda, y en estos casos voy a hallar la conjunta entre lambda y, que es esta que ustedes ven aquí, es el producto entre la a priori y la distribución exponencial, la Poisson, perdón, con parámetros en el lambda, y aquí obtengo la expresión para la conjunta entre y lambda. ¿Qué hay que hacer ahora? Tratar de expresar esto como algo que dependa de y algo que sea solo asociado al parámetro, en este caso lambda.
para hallar la posterior.